Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la IVA Legal, volviendo al pregrado. Este ya es el cuarto capítulo. Y bueno, antes que comenzar, quiero darle la bienvenida aquí a mi colega Mauro Leiva. ¿Cómo estás, Mauro? Todo bien, sí, la verdad, sí, emocionado de hacer este nuevo capítulo. Son textos un poco complejos quizás en su momento, pero queremos aterrizarlos para que todos lo puedan entender, ¿cierto? Totalmente. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Listo para analizar filosóficamente el derecho. Bueno, queremos empezar, antes de todo, haciendo una introducción. Hoy día vamos a hablar de un texto del filósofo Karl Popper, ¿ya? Y vamos a explorar en particular un concepto fundamental de su capítulo 5 del texto. Y principalmente en la idea de la distinción de lo que son los hechos, que simplemente son, y las decisiones que debemos tomar, ¿ya? Esta claridad es la base de cualquier sociedad estable, libre y responsable. Entonces, antes de todo, tenemos que hablar de dos tipos de leyes que existen, de acuerdo al autor. Popper nos recuerda que el primer gran paso hacia lo que es la civilización moderna lo dan los griegos, específicamente los sofistas. Próximamente vamos a hablar de quién eran los sofistas en mayor profundidad. Y dentro de estos sofistas existía el filósofo Protágoras, ¿ya? Protágoras lo que hizo fue distinguir entre lo que es la naturaleza, llamada physis, y la convención, llamada nomos, ¿ya? No todas las reglas que nos rigen operan bajo la misma lógica. Para entender nuestro papel como ciudadanos, hay que diferenciar entre dos categorías. Las leyes de la naturaleza, que las vamos a llamar tipo A, que son descripciones de hechos y regularidades inalterables. Aquí no solo entra lo que es la física, por ejemplo, la gravedad, sino que también lo que Popper llama las leyes sociológicas, como por ejemplo las leyes del mercado, la oferta, la demanda, son regularidades que no podemos cambiar por simple decreto, ¿ya? Si intentamos ignorar estas leyes, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, estas van a ocurrir independientemente de nuestra voluntad. Son leyes descriptivas, es decir, si un hecho las contradice, esta ley es falsa, y lo que tenemos que hacer nosotros no es derogar la ley, sino que nosotros tenemos que corregir lo que es nuestra teoría, ¿ya? En segundo lugar, encontramos lo que son las leyes normativas o convenciones, que las vamos a llamar tipo B, ¿ya? Estas reglas son impuestas por los seres humanos, como las prohibiciones, lo que son los mandatos morales y legales. Ejemplo, no cruzar la calle en rojo. O, por ejemplo, Mauro, también puede ser no robar, ¿ya? Estas leyes son prescriptivas, porque su objetivo es guiar la conducta humana. A diferencia de las leyes naturales, estas leyes pueden ser violadas o alteradas por nuestra decisión, ¿ya? Entonces ahí tenemos la gran diferencia. Ahora bien, tenemos que hablar en segundo lugar del test de la infracción, ¿ya? Y para esto hay que distinguir entre lo que son hechos de las decisiones. La clave para distinguir entre ambas es el dualismo que existe entre estas dos, entre los hechos y las decisiones. Un hecho, que se puede decir que es lo que es, nunca puede dictar automáticamente una decisión, que es lo que debe ser, ¿ya? Si un puente cae, no decimos que la gravedad desobedeció una ley. Decimos que nuestra teoría sobre la resistencia de los materiales era errónea, o que no describimos bien los hechos. En cambio, si alguien comete un fraude, la norma que señala, obviamente, no defraudarás, no desaparece ni se vuelve falsa, sino que solamente esta ha sido incumplida. La norma sigue estando vigente como un recordatorio de nuestra responsabilidad ética. Por ende, quiero hacer una comparación entre los hechos versus las decisiones, ¿ya? En primer lugar, como características, y una es una ley natural, es sociológica, la tipo A. En cambio, la tipo B, las decisiones, son unas normas sociales, es decir, son convenciones entre nosotros, entre los seres humanos, ¿ya? En segundo lugar, de acuerdo a su naturaleza, la norma tipo A, los hechos son descriptivas, es decir, explican lo que sucede. En cambio, las normas tipo B, las decisiones, son prescriptivas. Esto indica lo que debe hacerse, son órdenes, ¿ya? En tercer lugar, tenemos su origen. Las normas tipo A, normas descriptivas, tienen un origen que es independiente de la voluntad humana. Los hechos son independientes de la voluntad humana, lógicamente. En cambio, las normas prescriptivas, estas órdenes, mandamientos, son creadas por una decisión y un acuerdo humano, ¿ya? ¿Y estas se pueden infringir? Bueno, las normas tipo A
no se pueden, infringir. Si ocurre una excepción, en este caso, la ley es falsa. En cambio, si la norma tipo B se puede infringir, y la respuesta es que sí, porque la infracción no invalida la norma, solamente ocurre esta infracción. Recordemos, la defraudación, ¿ya? ¿Y cuál es la consecuencia del error de cada una? Respecto a las normas tipo A, respecto a estos hechos descriptivos, si hay un error en esta teoría, en esta ley, tenemos que cambiar nosotros nuestra teoría científica. Si cae un puente, nosotros no tenemos que cambiar la gravedad, sino que tenemos que cambiar la teoría sobre la cual hicimos los cimientos que no fueron suficientes para aguantar el puente y cayó. En cambio, de acuerdo a las normas tipo B, estas normas prescriptivas, órdenes, nosotros, después de un error, tenemos que decidir si mantener o cambiar la norma. Por ejemplo, aquí tenemos las normas tipo A, bueno, la gravedad, los ciclos biológicos, las leyes del mercado. En cambio, las normas morales tenemos la Constitución, otro tipo de órdenes pueden ser las reglas de tránsito, etc. Bien, entonces ahí tenemos la comparación, la dualidad que existe entre lo que son las normas prescriptivas, que son órdenes creadas por nosotros, los humanos, y por otro lado tenemos las normas descriptivas, que son solamente hechos. Ahora pasamos a una tercera idea, que consiste en esta idea de qué pasaba antes de este dualismo, antes de esta diferenciación entre la prescripción y la descripción. ¿O no, Mauro? Efectivamente, como mi compañero bien acaba de hacer, hizo una distinción bien clara en estos dos tipos de leyes, ¿cierto? Como una inmutable, descriptiva, y como una mutable, dinámica, que proviene del hombre. Pero como bien mencionó, esta dualidad no siempre existió. Existió un momento llamado el monismo ingenuo de Johann Popper, ¿cierto? Que es el pasado mágico. ¿Cómo pueden ambos tipos de leyes conectarse o no distinguirse? Bueno, Popper describe que existió una etapa primitiva, denominada, justamente como acabo de decir, el monismo ingenuo, en donde las sociedades antiguas, cerradas o tribales, no existía una distinción entre un orden social y un orden natural. ¿Cómo se pueden imaginar ustedes, cierto? Bueno, para este pensamiento mágico, un tabú social era tan inamovible como el ciclo de las estaciones. En este estado, entonces, el ciudadano no tiene conciencia de elección. Si las leyes se consideran naturales o divinas, nadie se siente responsable de cambiarlas, aunque sean injustas. De aquí, por ejemplo, entonces, el hecho de que una ley natural, hoy día fácilmente apreciable, como de que el sol todos los días salga, ¿cierto? Para ellos era un capricho de un dios, por ejemplo. Claro. Entonces, no era una ley propiamente natural, sino que podía cambiarse cuando el dios quisiera también cambiarlo, y por tanto no eran inamovibles. Entonces hacía esta mixtura. Era una voluntad divina. Claro, una voluntad divina. Entonces, podía ser alterable, entonces no respondía a esta dualidad que mencionó mi compañero. Entonces, era un refugio cómodo, pero también peligroso, porque permitía a las personas eludir la responsabilidad de sus actos, diciendo, bueno, así son las cosas, o es el orden natural, ¿cierto? Claro. Ahora bien, llegamos a una segunda etapa que se puede llamar como el despertar de la realidad, ¿cierto? En donde aparece este dualismo crítico. El paso de la madurez política es el dualismo crítico. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de que nosotros introducimos la moral al mundo. Es decir, existen cosas inamovibles, que son las descriptivas, pero también nosotros incluimos a esta realidad natural ciertas moralidades, que son dinámicas, son cambiantes y nacen del ser humano. Ahora bien, como bien señala Popper, la naturaleza no es moral, tampoco es inmoral. La naturaleza es neutra. No nos ordena ser esclavos ni ser libres. Somos nosotros los que deciden, ¿cierto?, ante esos hechos de la naturaleza, qué es lo que determinamos, qué medidas adoptar. Entonces es fundamental entender que decir que una ley es convencional no significa que sea arbitraria. Es decir, no porque provengan del humano significa que van a ser arbitrarias. No porque sean dinámicas, porque sean modificables, quiere decir que sean arbitrarias. Las convenciones pueden ser juzgadas, criticadas y mejoradas. Al igual que un científico entonces mejora su teoría mediante el ensayo y el error, los ciudadanos también pueden y deben, ¿cierto?, mejorar las leyes basándose en su utilidad para la justicia y en la convivencia. El dualismo crítico entonces es, por lo tanto, la base de una sociedad que no acepta la crueldad bajo la excusa de que es natural. Así es. Sin embargo, encontramos el peso de la libertad. Si bien nosotros decidimos qué hacer con las leyes naturales e introducir ciertas reglas que vengan a modificar o a mejorar el paso del Estado en la sociedad, tenemos que ser responsables también, porque la libertad trae consigo la responsabilidad. Así es. Y como somos dueños de nuestras reglas, una vez que entendemos que las leyes sociales dependen justamente de nosotros, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque no podemos escondernos tras la tradición o la voluntad de los dioses, ¿cierto?, para justificar el sufrimiento. No, la responsabilidad de nuestro destino social es absoluta y exclusivamente humana. Y con esto entonces podemos concluir tres cosas.
Lo primero, la naturaleza es, como mencioné, neutral. La moral es nuestra. No hay que buscar, ¿cierto?, en la biología o en la historia una justificación para la injusticia. La naturaleza no nos da órdenes morales. Nosotros somos quienes decidimos tratar a los demás con dignidad. Así es. Ahora sí, en segundo lugar, no debemos juzgar a las instituciones, ¿cierto?, por su antigüedad o por su origen, ¿cierto?, ya sea natural, ¿cierto?, no, más bien por su propósito. Tenemos el deber de evaluar si nuestras leyes o instituciones cumplen con la función efectiva, ¿cierto?, de proteger la libertad y la justicia. Y no entonces podemos decir, bueno, es que siempre ha sido así, es que lleva años siendo así, sino que tenemos el deber, ¿cierto?, de buscar siempre la mejora continua, de cuestionar. Claro, la perfección en el tiempo. Justamente. Y finalmente, la existencia de un deber de mejora. Como mencionamos, ¿cierto?, dado que las normas son decisiones humanas, es decir, hablamos de las del tipo B, son siempre perfectibles. Un ciudadano consciente no es el que obedece ciegamente, sino que el que utiliza la razón crítica para proponer mejores convenciones que reduzcan el sufrimiento innecesario. Entonces, con esto podemos advertir, ¿cierto?, la existencia de estos dos tipos de leyes, de que no siempre hubo una distinción clara, porque gente le atribuía, ¿cierto?, a leyes naturales voluntades externas, divinas, por así decirlo, y por tanto las volvían mutables, pero que con el paso del tiempo la sociedad fue mejorando, advirtiendo esta doble institucionalidad de las leyes y con ello soportando la responsabilidad de tener que estar siempre mejorando. ¿Qué te pareció el texto, Don Vázquez? Sí, verdad, un texto bastante explicativo, por así decirlo. Creo que fue bastante claro el autor en poder distinguir esta dualidad que existe entre lo que son los hechos, que netamente son descripciones de lo que pasa, donde nosotros no tenemos injerencia como personas, como seres humanos, no podemos tener injerencia ahí. En cambio, tenemos por otro lado lo que somos, o lo que hemos creado nosotros, las convenciones, que son estas prescripciones, que ahí nosotros realmente podemos meter la moral y podemos ir perfeccionándonos con el tiempo. Y podemos distinguirnos de ciertas sociedades en el pasado que no hacían esta distinción, el llamado monismo ingenuo. Así que me quedó bastante claro a mí, espero que también les haya quedado claro a ustedes. Coméntenos qué les pareció este análisis, también ahí nos pueden comentar qué sociedad piensan ustedes que tenía esta idea de monismo ingenuo, que justificaba estos actos de las personas en situaciones netamente que eran mandamientos divinos. Así que quedamos abiertos ahí a escucharlo a ustedes. ¿Algo más antes de finalizar, Mauro? Como siempre, espero que les haya gustado, hayan aprendido, que se hayan entretenido y nos estaremos viendo en el siguiente video.